Lo que responde a cosas paranormales no todo es lo que parece, y debemos tener cuidado y saber en qué temas te metes, porque a veces por querer ayudar acabas perjudicado o al revés. Yo esto lo viví a finales de los 80s, cuando era joven y me gustaba mucho hacer senderismo y caminata peregrina, que, para quienes no conocen, son las ocasiones cuando te vas en caravana de creyentes a zonas religiosas, donde suelen ser días enteros de camino a pie. Soy hombre de fe y al principio lo hacía por creencias religiosas, pero con los años me metí de lleno al senderismo y lo aproveché al máximo con amigos que también les gustaba ese hobby. En una ocasión fui a visitar un templo donde su peregrinación era de 3 días enteros caminando, solo descansando para dormir. Mis 2 amigos con los que solía ir no pudieron esa ocasión porque uno recién tuvo a su primera hija y el otro lo habían operado de la quijada y necesitaba reposo. Yo había hecho esa peregrinación antes y me fui con la gente creyente a su ritmo. Allí me acerqué a una familia y un señor de unos 45 años, muy gordito, pero fletado para la caminata, porque nos seguía el ritmo y se aguantaba, a pesar que en su cara se notaba que estaba sufriendo las ampollas y el cansancio como nunca. Cuando llegamos a dormir la primera noche a una finquita plana, todos pusieron sus cobijas y yo dormí a la orilla, al lado de ese señor. Como iban con jovencitos, quisieron dormir temprano, y con el cansancio, todos cayeron rendidos en un sueño profundo, y el señor gordito, a la hora de eso, empezó a roncar. Roncaba con un resoplido fuerte, y cuando ya era de madrugada, y los sonidos de las arboledas se notaban con fuerza, escuché de manera muy sutil una voz que pedía ayuda. La escuché a lo lejos, muy lejano y bajito, y sin despertar a los presentes, me paré, y traté de seguir el rastro, pero ya no lo escuché. Pensé que tal vez escuché mal y el susurro del aire en las hojas hacía ruidos extraños, pero por segunda vez escuché que gritaban la palabra ayuda y me dio la impresión que venía de la boca del señor gordito que roncaba. Acerqué mi oreja con cuidado a su cara y tremendo susto me llevé, porque independientemente de la roncada del señor, después de su boca, como si tuviera un pequeño ser dentro de su estómago, se escuchaba que alguien gritaba ayuda. Me asusté como no tienen una idea. Escuché un par de veces más ese grito dentro del señor, y pensando que a lo mejor yo estaba deshidratado y desvariando por la caminata, todo era alucinación mía, porque no era la primera cosa paranormal que me pasaba en esas peregrinaciones. La noche siguió y ya no escuché nada, y al amanecer nos alistamos para seguir la caminata, y nos mentalizamos porque el siguiente tramo era pesado por ser de subida. Ese día fue duro, y para hacerlo más ameno me fui platicando con el señor gordito, y la verdad es que me moría de ganas de decirle lo que pasó en la noche y lo que escuché de su boca, pero no me animé. Eso sí, empecé a platicar con él y resultó que el señor tenía un local de billar en su colonia y me contó muchas experiencias que le han tocado vivir atendiendo ese lugar. Cuando de nuevo cayó la noche, todos, hasta yo, estábamos molidos en los pies. Apenas tocamos suelo, la gente se durmió y yo aguanté un poquito, pero me desperté a las 2 horas porque me empezó a arder una ampolla y al hacerlo, vi al señor gordito roncando, pero sin escuchar aquella voz dentro de él que me pedía ayuda. Me eché otro sueño, pero las ampollas seguían haciendo de las suyas, y en esa segunda despertada, escuché de nuevo la voz dentro del señor, y ahora no solo decía la palabra ayuda, decía mi nombre, y me pedía que lo ayudara a salir. Yo me quedé mudo, casi por 30 minutos todo tieso. Quizás en verdad me estaba quedando loco, y a la par del ronquido del señor, seguí escuchando mi nombre y que lo dejara salir, y ya mejor me cambié de lugar y traté de conciliar el sueño, que a pesar que estaba asustado, también estaba muy cansado porque me dormí buen tiempo, pero de nada sirvió, porque lo que soñé estuvo 1000 veces peor. Soñé que estaba caminando por un sendero de carretera, como había sido todo el trayecto. Caminando entre la multitud, se me acercó un joven de unos 19 años, muy delgado y con cara desvelada, y me decía que si lo podía ayudar a llevarlo cargando hasta el templo, porque él ya no puede más. Yo le decía que no soy tan fuerte y también estoy cansado, así que dudo mucho que lo pueda ayudar, pero el jovencillo me decía que él no pesa nada, y se me subió a la espalda, y era verdad, ni lo sentía, y me iba caminando con él encima, pero después ese ser empezó a hacer de las suyas. Me empezaba a mover hacia los desfiladeros de los senderos donde había pura piedra, y yo le gritaba que me dejara en paz, que nos iba a lastimar, pero no. Él seguía moviéndose desde la espalda y trataba ahora aventarme en la carretera justo cuando pasaban los carros, y fue tan feo el sueño que cuando desperté lo hice gritando.
Los padres de la familia que iban acompañándome me calmaron diciendo que no pasaba nada, solo fue una pesadilla. Ese día nos amanecimos y no quisimos hablar con nadie. Yo estaba muy asustado y pensando mil cosas. Cuando llegamos a la tercera noche no pude más y me aparté con el señor gordito y le dije todo lo que había pasado. Desde la voz que pedía ayuda dentro de su cuerpo, cómo dijo mi nombre y el extraño sueño. Y el señor, antes de decirme algo más, me preguntó que si yo era agente de fe. Le dije que sí, solo que ya no tanto, pero mis padres me criaron haciendo lo correcto y de eso no hay duda. El señor me contó su historia y me dijo que no estoy loco, él tiene un demonio encima, o quizás dentro, ya ni sabe. Hace 2 años él estaba en el billar con su esposa y hermano atendiendo las mesas, y dentro de allí había clientes regulares que ya conocía, pero un día en especial había un señor que estaba jugando con todos los presentes y no le podían ganar. Un señor le empezó a jugar por grandes sumas de dinero, y seguro salieron mal, porque al cerrar el local, ellos aparecieron sin vida afuera. Tuvo que llegar la policía y todo quedó en un pleito de borrachos, pero el señor afirma que algo tenían pendiente esos 2 señores, porque a partir de allí se empezó a sentir una carga muy pesada en el local, y no solo él lo notó, los clientes del lugar lo afirmaban. Fue tanto el miedo que fueron hasta Veracruz por una santera para que les dijera qué estaba pasando, y les dijo que hay un demonio en el lugar, y les dijo también cómo sacarlo. No se anduvo con rodeos, y les dijo que la única forma de sacarlo es encima de alguien, y el señor dijo que él mero se ofrece. Él estaba seguro que Dios no lo iba a dejar caer, y la santera lo tomó de las manos, y le dijo que eso es lo que quería escuchar. Alguien que entienda que si él está con Dios, nadie estará contra él. E hicieron unos rituales, y esa misma noche el señor soñó el camino de peregrinación, el templo, y dónde debía llegar para deshacerse de él. Por eso vino a hacer esta manda solo, pero yo le dije que no, él no está solo y cuenta conmigo para lo que sea, y si de mí depende llevarlo hasta cargando lo haré. La condición de peso del señor sí era una limitante, y ya faltando lo último, nos costó un mundo de energía llegar, porque al final lo llevé casi de mi hombro, apoyándose de mí, y tuvimos que entrarle hasta la hierba, porque no aguantábamos el dolor. Cuando al fin llegamos al templo, el señor se soltó a llorar. Se quitó una carga de encima, pero no solo eso. Empezó con arcadas fuertes, como si fuera a vomitar, y aunque no lo crean, el señor aventó unas flemas negras, parecidas al chapopote, y yo asustado, entré a la iglesia a pedir ayuda, y allí pasó algo que a la fecha aún no entiendo, porque primero salió un seminarista que estaba de apoyo por las festividades, y al ver eso, como si hubiera visto al diablo, se regresó con el padre, y ellos mismos se pusieron a limpiar eso. Lo hacían con extremo cuidado, y apenas se sintió mejor mi amigo el señor, lo pasaron a una banca a que descansara, y me preguntaron que si venía con él. Les dije que sí, que estábamos en este viaje juntos, y el padre y el seminarista nos agradecieron como si hubiéramos hecho algo que no cualquiera se hubiera animado. Aún recuerdo cuando nos despedimos del templo, ellos nos llamaron guerreros, y el señor y yo solo pensábamos, necesitamos dormir. Ya acabando la manda de la peregrinación, nos regresamos en camión y dormimos todo el camino, y al llegar a la terminal, cada quien tomó su destino, y nos agradecimos por la ayuda que nos brindamos.